Amigos queridos, almas sensibles y observadores sagaces de esas verdades que suelen ocultarse detrás de las máscaras brillantes del espectáculo, bienvenidos a una nueva, monumental y definitiva entrega de Escándalos de series turcas. Hoy no venimos a celebrar el boato de una gala ni a aplaudir a otra pareja de portada. Hoy los invitamos a sentarse con nosotros en el silencio atronador de una noche que prometía celebración y terminó convertida en un escenario de elocuente soledad. Hablamos de dos iconos que hicieron soñar a millones y que hoy parecen separados por un abismo de palabras no dichas, Barbaktas y Yağmur Yüksel. Mientras el mundo recibía el año nuevo con el rugido de los fuegos artificiales, una imagen áspera atravesó el velo de las apariencias y contó una historia que ningún titular reluciente habría podido relatar. Antes de sumergirnos en este análisis a fondo, les pido un gesto de pertenencia a nuestra élite. Si creen que las historias verdaderas merecen contarse con respeto y profundidad, suscríbanse al canal, activen la campana y sobre todo, consideren pulsar el botón de unirse. Ser miembros oficiales de nuestra familia les permitirá apoyar este tipo de narrativa y acceder a contenidos exclusivos que pocos imaginan. ¿Listos para escuchar el sonido de un corazón que elige el silencio? Mientras la cuenta regresiva se desvanecía en los últimos segundos del año y el cielo de Estambul se preparaba para estallar en sinfonía de luces, la anticipación colectiva era palpable. Todos, desde los fans más devotos hasta los mirones más cínicos, daban por hecho que Barbaktas aparecería enmarcado por destellos, rodeado de risas cristalinas, tal vez con un post romántico capaz de disparar latidos por semanas. Era el guión no escrito pero ansiado, de cada nochevieja mediática. En cambio, lo que emergió de la neblina digital fue una imagen sobria, casi monástica por su esencialidad, Bar, solo en un gimnasio vacío, concentrado y tenaz, empujando hierro con determinación acerada. Sin música triunfal de fondo, sin copa de champán alzada en un brindis virtual, sin un brazo elegante insinuándose en el encuadre para sugerir compañía. Solo acero, respiración, sudor, y una resolución que cortaba el aire como una hoja afilada. En la industria del entretenimiento, la última noche del año es un espejo implacable, exhibe quien está conectado, quien está solo, quien vende un sueño y quien habita la realidad. Aquella única instantánea se volvió un mensaje universal, un manifiesto de independencia y, quizá, de melancolía. Y la sala virtual, donde se esperaba un aplauso atronador, cayó en un mutismo estupefacto. El primer eco de ese silencio golpeó a la puerta digital de Yağmur Yüksel. Ninguna publicación. Ningún pie de foto juguetón, ninguna historia a contraluz insinuando un brindis privado, ningún gesto sutil hacia un momento compartido. No habló de ella, no habló de la noche, no habló en absoluto. De pronto, la ausencia de ruido se volvió más estridente que cualquier canción de amor jamás escrita. ¿Se acabó?, se preguntó la audiencia, desconcertada ante ese vacío. ¿Era esta distancia quizá más antigua que la ronda de rumores que la precedía? En los rincones donde los entendidos hablan con suspiros y cejas arqueadas, el murmullo fue preciso y cortante, no había una ruptura súbita, sino un desvanecimiento lento y limpio, como el vaho que abandona un vidrio. La nochevieja solo hizo imposible seguir fingiendo que el cristal no era transparente. Para alguien como Bar, cuya imagen supera fronteras, pasar la noche en soledad dentro de un gimnasio equivale a un comunicado en mayúsculas: estoy solo, y quiero que lo vean. Fue una declaración de soberanía personal, y un rechazo a participar del circo mediático que exige la performance de la felicidad a demanda. Luego llegó la tormenta, no sorpresa, sino el diluvio que todos intuían. Las afirmaciones se afilaron como cuchillos listos para caer. Primero en susurros, luego a gritos, se dijo que el romance había sido un pasillo iluminado hacia la visibilidad, que el afecto circulaba con agenda, que el calendario de ciertas campañas publicitarias se alineaba demasiado bien con algunos encuentros casuales. Hubo quienes juraron que Yağmur se había beneficiado de la proyección internacional de Bar para amplificar su foco. Desde temas en tendencia en mercados que apenas se asomaban a su trabajo, hasta colaboraciones con marcas que de pronto viajaban más lejos, pasando por invitaciones a festivales y alfombras rojas que parecían aligerarse. Otros desestimaron estas acusaciones con lo evidente: Yağmur hace tiempo tiene luz propia, un nombre que genera su propia gravedad. Pero el debate no cedió. ¿Fue Bar un aliado enamorado o un acelerador en una estrategia? ¿Y aquella foto en el gimnasio fue la manera pulcra de decir que el plan había terminado? Estas preguntas no cayeron del cielo.
La última noche del año en este ambiente es un marcador de poder. Es cuando las parejas proclaman su unión, cuando los nuevos amores se testean en público, cuando los ex exhiben el contorno de sus nuevas vidas. Todos esperaban una mirada golosa, un retrato cariñoso, quizá un guiño a una broma compartida. En su lugar, disciplina. En su lugar, soledad. En su lugar, un hombre que parecía haber dejado la fiesta para recuperar el aire. La falta de celebración se convirtió en el centro de la conversación. Soledad elegida, un retiro con intención. O como algunos sugirieron, la única opción tras una ruptura silenciosa. Queridos amigos de escándalos de series turcas, detengámonos un instante a reflexionar sobre la naturaleza de la fama. ¿Es posible que dos superestrellas vivan un amor genuino sin que se transforme en mercancía mediática? ¿Son Bar y Yağmur víctimas del sistema o cómplices conscientes? Dejen su opinión en los comentarios. Los miembros que han pulsado unirse tendrán prioridad en nuestras respuestas y análisis. Una vez que la imagen se asentó, la atención se posó en la quietud de Yağmur. En un mundo donde todo es un post y cada post es una pista, decir absolutamente nada es un gesto potente. Sin calidez ni sombras, sin tímidos guiños. Un apagón total. Y cuanto más duraba, más ese silencio se volvía una escultura abierta a la interpretación. Según los susurros oídos más de una vez, la separación no llegó con portazos ni fuegos artificiales. Fue una deriva. Suficientemente larga como para que, cuando el calendario cambió, el cuento estuviera casi sellado. La foto en el gimnasio no sorprendió a los cercanos, fue una coda musical, el punto final al término de una frase extensa. La conversación pronto tomó un filo más duro. Que el emparejamiento había estado tan gestionado como sentido. La coreografía de los avistamientos, el ritmo de las entrevistas, la cadencia de los vínculos con marcas, todo fue desmenuzado como fans que analizan un final en busca de pistas. Se trazaron líneas de tiempo, se compararon semanas, se cavó en archivos. Se anotó cómo ciertos anuncios emergían en el instante exacto en que ambos eran tendencia. Otros insistieron en que era coincidencia, o simplemente la mecánica moderna de la celebridad. Pero la idea de que Bar fue una plataforma se enraizó en los comentarios, donde el matiz suele dormirse. No ayudó que él no dijera nada. Lo cual, si se ha prestado atención, es completamente su estilo. Bar oscila entre abrir la puerta de par en par y cerrarla con llave. Esta vez, el mensaje llegó sin palabras. Elegir pasar la noche más performática del año bajo luces fluorescentes y en compañía del esfuerzo fue una decisión honesta y elegante. Los suyos resumieron la actitud con una frase oída antes: cuando percibe que lo convierten en mercancía, estrecha el foco y vuelve a lo básico. Trabajo. Entrenamiento. Concentración. No hacía falta un comunicado si cada repetición era una frase y cada exhalación, una línea. ¿Por qué caló con tanta fuerza la acusación del trampolín, esta vez? En parte por la escala. El nombre de Bar abre puertas que muchos ni imaginan. Súmenle un repunte notorio de conversación sobre Yağmur en regiones recién asomadas a su labor, la serenidad quirúrgica de la separación y el golpe visual de aquella imagen en el gimnasio en una noche de estar juntos. La óptica fue poderosa. Esa misma fuerza explica por qué la reacción contra ella creció más de lo debido. Hay un patrón cansino: juzgar la ambición de una mujer como oportunismo. Los críticos olvidan su trayectoria, los años de rodaje y escenario, la resiliencia que la fama esconde. Muchas voces respondieron con firmeza: impulsar la carrera no es delito, la ambición no es confesión. Pero la réplica llegó veloz: la ambición no equivale al afecto, y existe una raya entre el compañerismo y la campaña. El argumento se atrincheró ahí, no en hechos, sino en sentimientos. En medio de todo, una verdad sobre Bar se mantuvo constante. Tras las rupturas, regresa a la rutina. Se ve siempre, horas talladas para entrenar, viajes que en realidad son búsquedas de foco, la necesidad de construir en lugar de explicar. Así que una Nochevieja rodeado de pesas en vez de amigos y música encaja con su patrón. Solo que esta vez el calendario transformó un hábito en titular. La soledad de la imagen, su privacidad deliberada, hizo pensar que estaba cansado de ser malinterpretado. No hubo pie de foto, pero se leyó como un reto. Interprétenlo como quieran,
yo estoy en paz con la versión que vivo. Es el retrato de un hombre que intenta recuperar el timón de su relato, anulando el ruido de fondo para oír su latido y el compás de su respiración. ¿Y la historia de amor? Quizá deba archivarse con un signo de interrogación más que con un punto. ¿Fue un amor que llegó despacio y se fue más callado? ¿O jugaron las cámaras y los calendarios un papel demasiado grande en la trama exhibida? Tal vez fue una llama real que también calentó algunos momentos convenientes. Tal vez dos carreras orbitando con afecto genuino y beneficios prácticos. Lo seguro es que el final, ocurrido como haya ocurrido, dejó espacios vacíos que invitaron al resto a llenarlos. Así ocurre con los relatos de famosos: el silencio es oxígeno, la especulación, fuego. Las líneas se endurecieron en bandos. Un campamento insistió en que Bar fue utilizado, en que la máquina de la fama lo convirtió en puente demasiado fácil de cruzar. El otro sostuvo que esa era otra ronda de castigo a una mujer por ser visible y estratégica, como si los hombres no hicieran lo mismo y recibieran aplausos por ello. En algún punto intermedio reposaba una verdad que ninguna facción podía reclamar, una relación lo bastante real para conmover y lo suficientemente compleja para alimentar 100 interpretaciones. Nos quedó entonces una imagen difícil de borrar: Bar en el gimnasio, el reloj empujando un año nuevo, el aire repleto de esfuerzo, la cámara capturando un principio y no un truco de fiesta. Al otro lado, el silencio de Yamur extendiéndose como un telón que quizá un día suba o quizá siga ondeando. Si hay una lección aquí, es sencilla. En este mundo el tiempo cuenta sus propias historias, y la ausencia de un post puede rugir más que 1000 imágenes. Lo que algunos llaman prueba, a menudo es humor disfrazado de evidencia. Lo que otros nombran estrategia bien puede ser dos personas haciendo lo mejor con una realidad rara y exigente. Aún así, el eco persiste. ¿Fue amor? ¿Fue palanca? ¿O fue algo que se niega a caber en ninguna caja? La magnitud de la Nochevieja convirtió una decisión privada en espejo público, y todos corrieron a verse reflejados. Quizá por eso este relato no se aquieta. No se trata solo de ellos. Habla de cómo decidimos quién merece ternura y quién sospecha, quién recibe gracia y quién debe justificarse, quién puede irse sin explicar y quién debe defender cada respiro. Mientras tanto, el reloj avanza. Llegarán estrenos. Se encenderán escenarios. Se lanzarán campañas con brillo impecable. Bar seguirá presentándose al trabajo que siempre lo sostuvo. Yamur elegirá qué conversaciones habitar y cuáles dejar en pausa. Y el relato que creemos conocer seguirá mutando con cada nueva imagen, con cada silencio, con cada voz que llega tarde y se va temprano. Tal vez dentro de unos meses miremos atrás y admitamos que la verdad no se escondía, estaba ahí, de pie en una sala de metal y espejos, en la rigurosa quietud de una mujer que no necesitó palabras para ser escuchada. Tal vez aceptemos que un final puede ser a la vez despedida suave y lección cortante sobre cómo se ve el poder desde fuera. Hasta entonces, esto es lo que tenemos: un hombre solo en una noche diseñada para exhibirse, y una mujer que dejó al mundo preguntando sin alimentar la pregunta. Hay finales que son explosiones. Hay otros que son una puerta cerrándose sin ruido. Este parece es un pasillo con las luces atenuadas, los pasos desvaneciéndose y ecos que siguen dando vueltas en la cabeza.